Buenas tardes, nuevamente aquí en Clínica del Sol con el Ateneo mensual del mes de septiembre. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Di Tomaso, que es un excelente electrofisiólogo muy reconocido acá en la Argentina y que trabaja también acá en nuestro grupo. Y nos va a hablar hoy sobre el uso, ¿no, Fernando, de la ablación tridimensional, las indicaciones y las diferencias con la ablación convencional. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Ya sobran más o menos las presentaciones, así que vamos a ir directamente al tema que nos convoca. Primero quería que sepan quiénes somos los que trabajamos. Claramente no somos estos. Estos son Wolf, Parkinson y White, ¿no? Un poco los padres de la electrofisiología. Mi grupo son un poquito peores, son Mario Fitzmaurice, Walter Spagnolo Walter Álvarez y Damián Spagnolo son los que conforman mi equipo. El objetivo de la charla de hoy es principalmente conocer qué es un navegador tridimensional, en particular el sistema Insight, que es el que nos convoca, que tiene dos modalidades, una que es la Navex y el otro que es Array, y voy después a contarles cuáles son las diferencias entre una y otra. Presentar las utilidades del sistema para el diagnóstico y el tratamiento de las arritmias cardíacas y repasar algunos casos reales, cosa de poder entender sobre la práctica de lo que estamos hablando. Esta diapositiva me la pasó SignJut, el sistema Navex y Insight lo maneja SignJut, ahora Abbott, y estos son los porcentajes de utilización de este sistema en el año 2017 de acuerdo a las patologías. Lo más habitual de ablacionar para nosotros son las taquicardias paroxísticas supraventriculares y aleteos auriculares de las maneras convencionales, con radioscopía. Pero la ablación de la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular casi ocupa el 75% de las ablaciones cuando uno requiere de un Navex, particularmente porque el sustrato de estas arritmias es lo suficientemente complejo como para que un equipo de rayos y una ablación biplanar no alcance para tener excelentes resultados. Este es el sistema Insight. Son dos módulos con un software bastante complicado de entender, con unas pantallas, y lo que tienen es un sistema de parches que le dan al tórax como un dibujo como si fuera un cubo, hacen que el tórax termine siendo un cubo donde uno pueda medir a través de impedancias las diferencias que va a generar los catéteres que aparecen de manera endocárdica. El sistema Navex es un mapeo de contacto donde necesitamos que el catéter toque la superficie del endocardio para marcar una zona anatómica. En general se usan catéteres multipolares de 10 o de 20 polos para lograr que la mayor cantidad de polos toquen las paredes de la cámara que nosotros queremos reproducir. Y eso hace que a través de estas impedancias, que yo les decía, diferencias de impedancia que hay en las distintas superficies, generan un diagrama, una imagen tridimensional de la cavidad que nosotros estamos definiendo. Uno puede ir desde vasos, arterias y venas hasta aurícula derecha, aurícula izquierda o los diferentes ventrículos. Uno los va a definir de acuerdo también a la ayuda de los electrogramas. Uno sabe a través de los electrogramas cuando está en la aurícula, cuando en el ventrículo, y uno junto con el técnico, esto está manejado por un ingeniero, en realidad yo digo técnico, es un ingeniero especializado en esto, el que nos ayuda también a definir las distintas cavidades que nosotros vamos marcando. El otro sistema que tiene el Insight es el sistema Array, que es un mapeo de no contacto. El sistema Array es como si fuera un balón que en general está utilizado en arritmias que se originan en la aurícula derecha y particularmente también u ocasionalmente en ventrículo derecho. En las cavidades izquierdas no se lo autorizó todavía porque se describieron casos donde esto que es como si fuera un baloncito, un básquet lleno de electrodos, cada uno de esos intercruces de esos alambrecitos genera un electrodo, son más de 64 electrodos que hay en total. Esos a veces se enganchan contra las válvulas y eso es un peligro, por eso solo está autorizado para el uso en las cavidades derechas.
y por una fórmula matemática imposible de saber, hace que sin tener contacto este balón con la superficie del endocardio, una pueda generar una reproducción tridimensional de la cavidad. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y la particularidad que tiene esto, o el beneficio que tiene, es que identifica con absoluta precisión cuando hay una taquicardia focal, identifica el lugar específico donde nace la taquicardia, con lo cual la ablación es mucho más sencilla porque uno dirige el catéter directamente a esa zona y el mapeo es mucho más sencillo y los resultados son casi en el 99 a 100% de los casos exitosos. Para hacer una ablación no solamente hace falta un navegador tridimensional, sino que necesitamos de equipos adicionales como es el polígrafo. Este es un polígrafo bastante avanzado, nosotros manejamos un polígrafo portátil en general. Arriba una bomba de infusión, la mayoría de las ablaciones se usan con catéteres irrigados, tienen un sistema de irrigación cerrada y esta bomba hace que la irrigación permita que el catéter concentre el calor solamente en el tejido y no se difunda y no se pierda con la sangre que está circulando. Y acá abajo vemos el equipo de ablación que uno lo programa en tiempo, impedancias, potencia, como para generar el calor que es el que termina produciendo la lesión y la ablación en sí mismo. ¿Cuál es la ventaja de la navegación tridimensional? Primero, que uno puede hacer ablaciones sin fluoroscopía. Las embarazadas es uno de los casos donde uno, si tienen arritmias refractarias y que necesitan una ablación, está limitado en el manejo de los rayos y antiguamente se les ponía plomos en la panza para poder hacer la ablación. Hoy por hoy se hacen navegaciones no fluoroscópicas. Desde que se punza hasta que se saca los catéteres no se usa ni un solo disparo de rayo, es decir, que completamente la ablación se hace sin radioscopía. Nosotros tenemos presentado en nuestro hospital 35 casos de ablación de aleteo auricular sin radioscopía, con el éxito que es muy similar al que da la radioscopía en cuanto a los resultados. Se hacen reconstrucciones geométricas tridimensionales, como decíamos. Uno puede marcar puntos de interés, después vamos a ver, por ejemplo, cuando se hacen ablaciones cerca del GIS, uno puede marcar el GIS para identificar claramente qué lugar no tiene que dañar y hacer las lesiones lejanas a ese sitio, o al revés, marcar las zonas de lesiones cuando uno quiere hacer una línea de lesión, poder identificar punto a punto dónde estuvo para poder completar esa línea de manera completa. Los mapas electroanatómicos, que después les voy a ir contando qué es exactamente lo que tiene la particularidad de que si uno al equipo le agrega un CD de una resonancia magnética o una tomografía, la imagen tridimensional que genera la resonancia o la tomografía, uno la puede sumar a la imagen que uno generó con los catéteres en un sistema que se llama verismo y así fidelizar todavía más la imagen, sobre todo en las aurículas izquierdas cuando uno va a hacer ablación de las venas pulmonares. Y en los casos, en países del primer mundo, esto se puede integrar a navegadores robóticos donde uno ni siquiera se arrima al paciente y maneja los catéteres desde una sala a distancia, ¿no? Mundo no real para nosotros. ¿Y cuáles son las arritmias que nosotros podemos llegar a hacer una ablación con este tipo de navegadores? Las taquicardias paroxísticas supraventricular, si bien la mayoría se resuelve con radioscopía, hay algunos casos que merecen tratarse de esta manera. El aleteo auricular y la taquicardia auricular también cumplen más o menos el mismo criterio. Y en las taquiarritmias supraventriculares, hacer hoy una ablación de fibrilación auricular sin un navegador tridimensional es casi criminal. Diríamos que no hay un solo lugar en el mundo donde uno pueda llegar a hacer una ablación de fibrilación auricular sin navegador. Y en relación a las arritmias ventriculares, tanto las extrasístoles como las taquicardias ventriculares perfectamente se pueden hacer con un navegador, mucho con mejores resultados que sin el navegador, pero las extrasístoles ventriculares en la mayoría de los lugares todavía las seguimos haciendo con radioscopía. La ablación de fibrilación ventricular no es una ilusión, no es que me equivoqué, sino que hoy por hoy se conocen algunas fibrilaciones ventriculares que se generan por gatillos y uno ablaciona el gatillo, con lo cual termina eliminando la fibrilación ventricular, lo que no implica que el paciente también termine con un desfibrilador implantado, ¿no? Porque puede fallar, pero hay muchas publicaciones sobre ablación de fibrilación ventricular con mapeos tridimensionales. Y bueno, de las arritmias que más conocemos, a la izquierda vemos los circuitos que generan una reentrada intranodal, aquí en verde, la generada por una vía accesoria,
o focales como una taquicardia auricular. Esto es lo que habitualmente encontramos y en el caso de los aleteos auriculares típicos o atípicos con circuito horario o antihorario, la ablación con un navegador da excelentes resultados. Vamos a hacer un repaso rápido de las guías y lo que indican en relación a las ablaciones supraventriculares. Esto es del año 2015, vemos abajo que en los pacientes que tienen una taquiarritmia supraventricular sin diagnóstico, la realización de un estudio electrofisiológico y en el mismo tiempo la ablación con radiofrecuencia es una indicación 1B ampliamente apoyada, tiene el mismo nivel de indicación que el tratamiento farmacológico. E independientemente si esto es una reentrada intranodal, que es un circuito que se genera dentro del nódulo AB con una vía rápida y una vía lenta para cumplir los criterios de reentrada, uno genera la lesión en una de las vías, normalmente la vía lenta, para terminar con este circuito. Muchas veces la proximidad entre la vía rápida y la vía lenta es indicación de un navegador tridimensional. Con la imagen biplanar es muy difícil a veces de darse cuenta y nosotros lo utilizamos principalmente cuando son casos derivados con fallas múltiples o cuando nosotros hicimos el procedimiento y durante el procedimiento se generaron bloqueos AB transitorios o consideramos que es de alto riesgo de bloqueo AB, en ese caso recurrimos al navegador. Y en las vías accesorias, cuando las vías en general pasan muy cerca del nódulo AB, los que llamamos vías paresianas. Hay algunos casos, como en el Epstein, donde hay un implante bajo la válvula tricúspide y que muchas veces se asocia a vías derechas. Es necesario contar con un navegador tridimensional para poder delimitar bien dónde está la aurícula, dónde está el ventrículo y poder marcar precisamente los lugares donde uno va a hacer la lesión, sobre todo cuando hay múltiples vías. Decíamos, en el caso de la ablación por una reentrada intranodal, también es una indicación 1B, lo mismo que cuando hay una vía accesoria, se oculta o manifiesta, y cuando también se presenta con fibrilaciones auriculares preexcitadas. La ablación de las taquicardias auriculares también tiene el mismo criterio, son todos indicaciones 1B con estudios no randomizados. Ninguna de todas estas indicaciones es 1A, nunca hubo una indicación 1A en estos casos. La vía accesoria lateral izquierda parece normalmente la más sencilla de ablacionar porque es una estructura que pasa lejos del sistema normal de la conducción, ¿sí? Lejos del nódulo AB y lejos del GIS, y normalmente esta es uno elige una ablación convencional con radioscopía para poder hacer este tipo de lesiones, pero tenemos muchas veces que las vías accesorias son epicárdicas. Y cuando las vías accesorias son epicárdicas, todo lo que nosotros podemos hacer desde endocardio no llega, el calor no penetra y no termina de lesionar la vía. Muchas veces lo que nosotros vemos son bloqueos transitorios de la preexcitación cuando el paciente tiene un Wolf manifiesto o interrupción de la taquicardia cuando tiene una vía oculta, pero que rápidamente recurren y uno hace muchas lesiones y la vía no desaparece. En este caso, el navegador tridimensional lo que nos ayuda muchas veces es hacer lesiones dentro del seno coronario. Nosotros para el mapeo de la actividad izquierda con una punción venosa la usamos a través del seno coronario que rodea la válvula mitral y eso nos permite identificar a través de los electrogramas que registramos ahí cuál es la posición exacta de la vía accesoria. Entonces ese seno coronario que viaja de manera epicárdica alrededor de la válvula mitral nos permite hacer lesiones desde ahí y cortar las vías de manera epicárdica. En algunos casos, muy contados casos, es necesario hacer una punción pericárdica y llevar el catéter por afuera del corazón a través del pericardio y hacer la lesión desde ahí. En estos casos también la presencia de un navegador tridimensional es fundamental. Ni hablar cuando hay una vía accesoria preexcitada, que sabemos que esto es el caso más grave que presenta el Wolf. La mortalidad asociada al Wolf Parkinson White está vinculada a la fibrilación auricular preexcitada. En estos casos nosotros no nos podemos permitir fallar porque la vida del paciente está en riesgo, entonces en estos casos necesitamos que sí o sí haya éxito. Si se falla por la vía convencional o consideramos que hay alguna dificultad para poder hacerla, el navegador tridimensional es nuestra principal herramienta. Y yo le decía antes de empezar la charla a Víctor,
muchas veces acá trabajar en la Clínica del Sol con el equipo de rayos que ustedes tienen para nosotros es un placer, pero nosotros muchas veces nos encontramos haciendo ablaciones en estas condiciones. Y esto no es en el Chaco, no es por menospreciar a ninguna provincia, ¿no? Pero esto es en Capital Federal. Muchas veces nos encontramos con equipos de rayos portátiles que estas son nuestra única herramienta para hacer una ablación. Fíjense, este es un catéter, a ver si funciona esto. Este es un catéter que está ubicado en el ventrículo derecho, es una punción venosa. Este es el catéter un catéter multipolar que recorre el seno coronario, ¿sí? Con varios polos para poder identificar por el lugar que pasa la vía accesoria, y antiguamente nosotros para hacer las ablaciones izquierdas lo que usábamos era una punción aórtica y acceso retrógrado al ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica, y posicionábamos el catéter en el lugar donde hacíamos la ablación. Esto, que en general es sencillo y que tiene una alta tasa de éxito, cuando los elementos con los que uno cuenta fallan, es mucho más difícil, la tasa de éxito muchas veces baja. Entonces, no siempre uno piensa que lo que encuentra en condiciones ideales es lo que va a tener siempre, ¿no? Por eso muchas veces nosotros insistimos que los navegadores tridimensionales no solamente sirven para casos extremadamente complejos como es la fibrilación auricular o la taquicardia ventricular, sino que muchas veces cuando el sistema operativo con el que manejamos no nos permite poder hacerlo, contar con un navegador y poder activarlo en el momento evita recitar al paciente, reintervenirlo y hacer todo en el mismo momento. Esto es lo que nosotros vemos habitualmente en una reconstrucción anatómica. Lo que les contaba es este es el sistema NAVEX. Con catéteres nosotros lo que vamos haciendo es dibujando la anatomía, vena cava inferior, aurícula derecha, vena cava superior, ventrículo derecho, y en esta imagen arriba no se alcanza a ver el hombrecito que está ahí, pero esto está en oblicua derecha, lo que despliega al ventrículo derecho y nos permite ver la válvula tricúspide de manera tangencial. En este caso es una oblicua izquierda. Nosotros vemos aquí a la válvula tricúspide de manera frontal y vemos cómo el seno coronario se dirige hacia la izquierda, y en este caso nos permite identificar la actividad izquierda sin hacer una punción arterial o sin pasar a través del septum interauricular. Como les decía, como esta actividad nace de la aurícula izquierda, de las cavidades izquierdas, nosotros hacemos una punción transeptal, esta es una visión posterior, y hacemos el mapa de la aurícula izquierda. Esto que vemos acá es la aurícula izquierda con las venas pulmonares, vena pulmonar superior y vena pulmonar inferior izquierda, vena pulmonar superior e inferior derecha. Y hacemos la reconstrucción, esto es ventrículo derecho, esto es ventrículo izquierdo, hacemos la reconstrucción del ventrículo. Muchas veces esto, nosotros cuando hacíamos los primeros casos, hacíamos anatomía de todo porque sabíamos que esto tenía un fin más que nada docente, pero para hacer una ablación de una vía accesoria izquierda no es necesario hacer toda la anatomía del ventrículo izquierdo, solamente haciendo la parte basal del ventrículo izquierdo nos alcanza, pero identificando inicialmente con la primera imagen que yo les mostré en el seno coronario por donde pasaba la vía accesoria de acuerdo a los resultados de los electrogramas, esto lo certificamos no solamente arrimando el catéter a ese mismo lugar que teníamos marcado, sino con la actividad eléctrica que se ve. Los primeros canales blancos son canales de superficie. Esto corre a una velocidad mayor que el electro convencional, lo que nos permite discriminar con mejor capacidad los electrogramas que vemos intracavitarios. Aquí está a 100 milímetros por segundo. En el canal amarillo, en el primer canal amarillo, está el catéter de ablación, que es este que vemos acá, y vemos que hay actividad continua. Esto es una onda delta que se ve en el electro de superficie, actividad continua entre aurícula y ventrículo, con un potencial chiquitito ahí en el medio, no sé si lo alcanzan a ver, que se repite acá. Ese es el potencial de Kent. Eso nos garantiza que nosotros estamos sobre la vía accesoria. Cuando nosotros emitimos calor, ven cómo se angosta el QRS y desaparece la onda delta. Eso es el final de la preexcitación y la desaparición de la vía accesoria, y la distancia entre la aurícula y el ventrículo se agranda, con lo cual ya no existe esta comunicación entre aurícula y ventrículo. Desaparecen las de Kent
y la vía accesoria está curada, y nosotros podemos decir que es parte casi de nuestra cábala, decirle después de cada procedimiento a nuestros pacientes que están curados, porque realmente están curados y nunca más van a volver a tener los episodios de taquiarritmias que tenían previamente. Bueno, esto tiene más que nada un fin docente, pero esto sí tiene un fin claramente beneficioso para el paciente, que son las vías paraisianas. ¿A qué llamamos vías paraisianas? De todas las posibilidades de ubicación de las vías accesorias, las que tienen más chance de bloqueo auriculoventricular son las que pasan cercana al GIS. No porque el GIS sea vulnerable, la verdad es que el GIS es una estructura bastante gruesa y noble, y uno puede hacer radiofrecuencia con bastante tranquilidad, que es poco probable que el GIS se bloquee, pero sí es muy probable que se bloquee la zona alta del nódulo AB, donde se empalma con el GIS, lo que llamamos zona anterior del nódulo AB. Cuando esa zona del nódulo AB está muy cercana a la vía accesoria, emitir calor implicaría un alto riesgo de bloqueo AB. Hasta la aparición de los navegadores tridimensionales, la tasa de bloqueo AB en las vías paraisianas era altísimo. En muchos casos superaba el 20%. Hoy por hoy uno puede identificar, yo les decía que parte de la navegación tridimensional es poder marcar estructuras. Aquí en la izquierda, fíjense, tenemos esto es ventrículo derecho, acá hay una anatomía mucho más rudimentaria, porque como les decía, no es necesario hacer una reconstrucción perfecta de la anatomía, porque lo que nos interesa es este punto en particular. Ahí marcamos nosotros el GIS, ese es el potencial de GIS y lo que nosotros decidimos ablacionar. Si ustedes ven aquí abajo también, ven cómo aparece, está la onda delta, con un catéter posicionado muy cercano al GIS, alrededor de 12 milímetros de distancia entre el nódulo AB proximal o nódulo AB anterior y la vía accesoria. Se emite radiofrecuencia en esa zona y claramente vemos la desaparición de la preexcitación, el angostamiento del QRS, se abre la distancia entre aurícula y ventrículo y tenemos aquí la curación de la vía accesoria. De esta manera nosotros, al interrumpir la preexcitación, también evitamos las taquiarritmias que se generan a través de estas vías accesorias. Digo las taquiarritmias porque uno solamente piensa en las TPS, pero la fibrilación auricular muchas veces está emparentada a vías accesorias. Muchas veces tenemos pacientes que hacen fibrilación auricular paroxística y durante el estudio electrofisiológico uno encuentra que tiene una vía accesoria y no es necesario aislarle las venas pulmonares, solamente con la ablación de la vía accesoria se le cura el sustrato para la aparición de fibrilación auricular. El aleteo auricular típico también yo les decía que es un sustrato simple, es bastante sencillo de ablacionar con un equipo de rayos, pero las ventajas que nos da el navegador tridimensional tiene que ver con esto. El circuito del aleteo auricular, el aleteo auricular típico, está en la aurícula derecha, gira alrededor del anillo tricuspidio. Y la zona lenta, la zona vulnerable, está entre la vena cava inferior y la válvula tricúspide, lo que nosotros llamamos istmo cavo tricuspidio. La ablación no es otra cosa más que generar una barrera eléctrica a través de lesiones endocárdicas entre el istmo cavo tricuspide, entre la tricúspide y la vena cava inferior, haciendo una línea en esta zona. Muchas veces completar la línea en esa zona no es tan sencillo porque los músculos pectíneos no nos permiten penetrar dentro de las zonas más profundas o los valles que tienen los músculos pectíneos y hacer calor y terminar de interrumpir la conducción de la electricidad en esa zona. Por eso los navegadores tridimensionales nos dan una serie de chances para poder mejorar los resultados en este tipo de ablaciones. Una de ellas primero es certificar el circuito del aleteo a través de lo que llamamos mapa de propagación. ¿Qué es el mapa de propagación? Esta zona blanca es como si fuera el frente de activación y nosotros podemos ver, en este caso es una oblicua derecha, yo les decía el anillo tricuspidio lo vemos de manera tangencial, pero aquí en oblicua izquierda lo vemos
de frente al anillo tricuspidio y podemos ver cómo esta onda de activación recorre todo alrededor del anillo tricuspidio el circuito eléctrico. Y eso es una manera más de garantizar que el aleteo está alrededor de eso, porque muchas veces la barrera anatómica no es el anillo tricuspidio, sino que puede ser la boca del seno coronario cuando hay senos coronarios grandes, o en algunos casos puede ser cicatrizal, en los casos de los pacientes que tuvieron algún tipo de atriotomía por una cirugía cardíaca, sea reemplazo valvular o muchas veces cuando se los canula para la bomba, ¿no? La ventaja que tiene este mapeo es poder ver el movimiento y aparte identificar los lugares donde uno va a hacer la lesión. En este dibujo de la derecha, fíjense que están marcadas los lugares donde uno hace lesión. Y hay lugares que son más difíciles de llegar y uno va a intentar en esa zona generar calor y eliminarlo. Si se fija en el hombrecito es como si uno lo mirara de abajo, porque el istmo cabo tricuspidio en este caso está visto como si fuera desde los pies, ¿sí? Siendo la vena cava inferior esta y siendo el anillo tricuspidio este. Y uno ve desde abajo perfectamente desplegado el istmo cabo tricuspidio y esto nos permite garantizar que la línea de lesión se hace de manera completa y efectiva, porque muchas veces la interrupción del aleteo durante la radiofrecuencia no es otra cosa más que un proceso inflamatorio. Uno alteró parcialmente la electricidad en esa zona y después con el paso del tiempo, cuando se desinflama, recupera la conducción. El tener la certeza de que uno recorre toda una línea para hacer la ablación nos garantiza el éxito a largo plazo. Aquí vemos cómo al completar la línea se interrumpe el aleteo, ¿no? Aquí abajo vemos una secuencia de activación. Todas las rayitas que aparecen en rojo son aurículas, aurícula derecha, y cuando uno genera el bloqueo bidireccional del istmo cabo tricuspidio, se interrumpe el aleteo auricular y vuelve el ritmo sinusal, ¿no? Aurículas y ventrículos. La taquicardia auricular también es un sustrato simple porque en general la taquicardia auricular es un solo foco, es un grupito de células que es la que genera esta gran alteración eléctrica, ¿no? Es una taquicardia auricular de alta frecuencia, sobre todo alta frecuencia auricular, con un pasaje ventricular de no tanta frecuencia, pero que sí lo pone taquicárdico al paciente. Fíjense que el ciclo de esta taquicardia auricular es de 200 milisegundos, son 300 latidos por minuto, 300 milisegundos de ciclos, perdón, 600 latidos por minuto, lo que hace que, perdón, 300 latidos por minuto, lo que hace que con una conducción 2-1 esto pase a estar a una frecuencia de 150 latidos por minuto. La particularidad que tiene este mapeo, nosotros cuando hacemos el mapeo de las taquicardias auriculares o aleteos auriculares, ponemos cables en el seno coronario para identificar qué son los rojos, para identificar qué es lo que viene del lado izquierdo y qué es lo que viene del lado derecho. Y también ponemos cables en la aurícula, los azules. Y esto nos permite muchas veces ver una secuencia de activación. Si se activa primero el seno coronario proximal, que es el que está más cerca de la aurícula derecha, y por último el distal, probablemente ese aleteo venga de la aurícula derecha. Y si nosotros vemos que los polos desplegados en la aurícula derecha, en general ponemos estos catéteres multipolares alrededor del anillo tricuspidio, tienen una secuencia, también podemos pensar que pueden nacer en un lugar o no. Cuando toda la actividad eléctrica es bastante coincidente, como en este caso, esto en general habla de arritmias focales, no de arritmias reentrantes. Y contar con un navegador tridimensional facilita todavía un poco más las cosas. En este caso, yo antes hablaba de mapas de propagación, estos son mapas de activación. En este caso nosotros vemos también aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, ventrículo derecho, en realidad esto es el anillo tricuspidio, vemos que lo blanco es lo primero que se activa. La activación nace de derecha, como si naciera de lo más izquierdo de la aurícula derecha a lo más derecho. Se propaga de este lado para este. Y cuando vemos esto, vemos exactamente lo mismo. Esto ya de por sí habla en general de una taquicardia focal. Ahora quedará a ver si esto nace de la aurícula derecha o de la aurícula izquierda. ¿Cómo lo hacemos?
generando mapas de la aurícula izquierda. Aquí vemos esto en blanco, es la aurícula izquierda con las venas pulmonares, y aquí empezamos a diferenciar con colores, con estos mapas de activación, lo que conocemos como mapa LAT, cuáles son el posible foco y cuál es la secuencia de activación. En este caso lo identificamos, esto es una vista de atrás, una vista posterior, donde las venas pulmonares, las derechas, tanto la superior como la inferior, se las ve con mucha cercanía a la aurícula derecha y a la vena cava superior. En este caso lo vemos en una vista anterior, la vena cava superior y la aurícula derecha están en contacto íntimo con las venas pulmonares derechas. Entonces la diferenciación de esa zona en una imagen biplanar es bastante complicado. Por eso el identificarlos con certeza nos permite ubicar el foco. En este caso nacía de la vena pulmonar inferior derecha y las lesiones se generaron en esa zona. Lo que obtenemos en este caso, con lesiones en esta zona, esta es la frecuencia de la taquicardia auricular, que ustedes ven es lo rojo. Si ustedes se fijan, los palitos rojos son la actividad auricular. Como si la empieza a alternar el ciclo, se pone más lento, más rápido, hasta que finalmente se interrumpe y el paciente retoma el ritmo sinusal y la actividad habitual de conducción. Pero todo esto sería imposible sin un navegador tridimensional, porque identificar este foco que nace de la vena pulmonar inferior izquierda, que está en contacto íntimo con el septum interauricular y con la aurícula derecha, la diferencia es milimétrica, y no poder identificar esto con este tipo de mapas hoy por hoy es casi imposible. Por este tipo de taquicardias nadie duda que hay que hacerlas con mapeos tridimensionales. Hasta ahora hablé todo de sustratos simples. La fibrilación auricular es un sustrato complejo, y ustedes me van a preguntar por qué es un sustrato complejo. La mejor respuesta es esta, porque ¿quién entiende este diagrama? Nada, esto está publicado en el último consenso que se hizo de ablación de fibrilación auricular, que es del año 2017, donde se explica la multicausalidad de la fibrilación auricular. Nosotros hablamos todo el tiempo de los focos que nacen de las venas pulmonares y del aislar las venas pulmonares. Esto particularmente tiene que ver con la fibrilación auricular paroxística, sobre todo en los primeros momentos de la fibrilación auricular paroxística. Pero lo que también se sabe es que hay focos ganglionares que generan también alteración autonómica en esta zona, provocando anisotropía y aparición de fibrilación auricular. Y estos, que aparecen así, dibujitos que parecen como pequeñas nubecitas, son rotores. Los rotores se describieron últimamente y tienen que ver, cuando nosotros estudiamos esto en la residencia, lo llamábamos ondas de Moe, ¿te acordás que eran los múltiples circuitos que aparecían en la aurícula? Bueno, esto hoy por hoy se los conoce como rotores y tiene que ver claramente con la dimensión de la aurícula. Cuando la aurícula es grande, se permiten perpetuar estos rotores que generan fibrilación auricular. Entonces, en este caso no alcanza con aislar las venas pulmonares, ni con generar lesiones ampliadas de las venas pulmonares, que en general los ganglios están muy cerca de las bocas de las venas pulmonares, sino que hay que hacer lesiones todavía más ampliadas para achicar eléctricamente la aurícula y evitar que estos rotores perpetúen la fibrilación auricular. Los rotores ya no son de la fibrilación auricular paroxística, sino ya son más de la fibrilación auricular persistente o persistente de larga data, y cuando nosotros encontramos fibrilaciones auriculares permanentes y queremos hacer ablación, lo que tenemos que hacer es de todo un poco, ¿no? Focos de las venas pulmonares, focos heterotópicos, ganglios, rotores. El sistema de ablación es múltiple, incluso muchas veces necesitamos aislar la vena cava inferior porque muchas veces los focos que generan la fibrilación auricular están dentro de la vena cava superior y con un porcentaje nada despreciable. En algunos casos llega hasta el 10% de las fibrilaciones auriculares. Entonces, ¿qué nos sugieren las guías ante tanta complejidad eléctrica? Hoy por hoy, la fibrilación auricular paroxística, la indicación 1 siempre es tratamiento antiarrítmico. No hay
Indicación 1A para ablación de fibrilación auricular sin el paciente haber tomado algún tratamiento antiarrítmico. Normalmente nosotros siempre empezamos con drogas del grupo 1C, flecainida o propafenona. Si falla, es elección del paciente decidir si va a ir a amiodarona o ablación con catéter. Uno tiene que explicarle beneficios y riesgos de estos pacientes. Si fracasó la amiodarona, sí, el paso siguiente ya es ablación de la fibrilación auricular, en este caso la indicación es 2A. Y cuando falla una ablación o fracasó la amiodarona, uno puede plantear también con una indicación 2A un tratamiento híbrido. ¿Qué es el tratamiento híbrido? La combinación de fármacos más ablación, porque estos casos en general no alcanza con una sola modalidad de tratamiento. Hoy por hoy uno cuando le plantea a un paciente la ablación de la fibrilación auricular, por más que sean fibrilaciones auriculares paroxísticas de reciente inicio y fracasaron con una droga del grupo 1C, ya de por sí uno debería hablarle de dos procedimientos, porque se sabe que el grado de reconexión de las venas pulmonares cuando uno hace ablación es muy alto, entonces uno tiene una alta tasa de éxito con la primera ablación, pero la recidiva es bastante alta, por eso es necesario que el paciente sepa que es probable que necesite ir a dos procedimientos. Esto es lo que les decía antes, el consenso del año 2017 de ablación de la fibrilación auricular, nos muestra cómo la ablación con catéter de manera directa es 2A, pero si fallaron las drogas antiarrítmicas es 2A. En el caso de la FA persistente, hasta un año de fibrilación auricular, siempre es indicación 2A, sea con fallo de fármacos o no, y en la fibrilación auricular de larga persistencia de más de un año, las indicaciones 2B, vaya de manera directa, ablación con catéter, o luego de la falla de drogas antiarrítmicas. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Decíamos, la mayoría de las fibrilaciones auriculares nacen de las venas pulmonares. Entonces, si nacen de las venas pulmonares, nosotros necesitamos aislar eléctricamente las venas pulmonares. Y el aislamiento de las venas pulmonares nos van a evitar que los gatillos, que son nada más que, no son otra cosa que dedos de guantes de tejido auricular metidos dentro de las venas, que es de donde nacen estas extrasístoles que provocan la fibrilación auricular, quedarían aislados y así se evitaría la fibrilación auricular. La gran mayoría de los gatillos están en las venas pulmonares superiores, más las izquierdas que las derechas y raro en las inferiores. Pero como les decía, la vena cava superior también tiene focos de fibrilación auricular y más raramente la vena cava inferior. Entonces, al aislamiento de las venas pulmonares, uno le puede agregar el aislamiento de la vena cava inferior, generar líneas en el techo y en el piso de la aurícula para formar un cajón y evitar los rotores estos que les mencionaba antes, y muchas veces la ablación de focos heterotópicos alrededor de las venas pulmonares, lo que sería como si fuera un aislamiento amplio de las venas pulmonares. Sobre todo este tipo de técnicas ya combinadas son para las fibrilaciones auriculares de larga data y las long standing de más de un año. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la aurícula izquierda? Inicialmente es crear una geometría. Es fundamental para nosotros tener una buena geometría de la aurícula izquierda, porque sin una buena geometría de la aurícula izquierda va a ser imposible identificar de dónde nacen las venas. Y si no sabemos de dónde nacen las venas, va a ser muy difícil poder bloquear estas venas y generar el aislamiento de las mismas. Entonces necesitamos que la geometría sea perfecta con venas claramente diferenciadas. Sin esto es imposible generar una ablación adecuada. En muchos casos, lo que yo les decía como rotores, se identifican como potenciales fraccionados. Se los describe como CAFE, que no son otras cosas que potenciales fraccionados que nacen en distintos lugares de la aurícula izquierda y que también son generadores de fibrilación auricular. Uno de los secretos que tiene este sistema para la certificación y la ablación completa de las venas pulmonares es lo que nosotros llamamos verismo, que es la fusión entre la imagen de la resonancia o la tomografía con la imagen de las venas pulmonares. Fíjense esto, vemos aquí
aquí la aurícula izquierda con las venas pulmonares izquierdas y derechas, y aquí el esófago. Una de las complicaciones más temidas de la ablación de la fibrilación auricular es la fístula atrioesofágica, que es bastante frecuente cuando no se toman las medidas adecuadas. Era bastante frecuente cuando se empezó a hacer ablación de fibrilación auricular, pero con los resultados de la resonancia podemos hacer reconstrucción del esófago, y también cuando hacemos la ablación y la reconstrucción anatómica de la aurícula izquierda, se hace reconstrucción anatómica del esófago. Entonces tenemos la precisión de dónde está el esófago, y aparte se coloca un sensor, un termómetro dentro del esófago, lo que nos ayuda a que cuando uno empieza a emitir calor en zonas cercanas al esófago, el aumento de temperatura brusco dentro del esófago hace interrumpir la lesión y enfriar al esófago con agua fría. Eso lo hace habitualmente el anestesista de acuerdo a lo que sea necesario hacer. Entonces el verismo, esta fusión de imágenes, permite tener reconstrucciones reales y verdaderamente anatómicas de la aurícula izquierda. De esta manera es mucho más sencillo delimitar dónde están las venas pulmonares y poder punto a punto ir marcando y generando el aislamiento de la vena pulmonar y la certificación del bloqueo de paso eléctrico entre la vena pulmonar y la aurícula, lo que nos llamamos bloqueo bidireccional también o aislamiento de la vena. Y esto es lo que hace el navegador tridimensional, ¿sí? Nos permite terminar de marcar el circuito que bloquea a la vena pulmonar y de esa manera aislarla. Aquí vemos cómo este paciente que está en fibrilación auricular, en el momento que se aísla la vena, se interrumpe la relación entre los ventrículos y la actividad auricular. La disociación entre aurículas y actividad auricular habla de un aislamiento eléctrico entre las venas. Estos son potenciales que están dentro de las venas y estos son potenciales ventriculares, ¿sí? Eso habla del aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. Las taquicardias ventriculares, ya estamos terminando, no voy a hablar y no me voy a extender con esto porque es imposible de saber, pero sí tiene que ver con los mapas de potenciales. Nosotros, la ablación de la taquicardia ventricular se hace por circuitos que se generan dentro de las lesiones de infartos principalmente, ¿no? Quedan puentes eléctricos dentro de las cicatrices, y eso lo que hace es generar fenómenos de reentrada que son necesarios ablacionar. Si ustedes alcanzan a ver aquí de este lado, es un mapa de voltajes donde 0 o gris marca 0 voltaje y en violeta se marcan los voltajes altos. Esto uno lo define y con voltajes menores a 0,3 milivolt los considera como zonas mudas. Entonces uno, cuando hace la reconstrucción del ventrículo, identifica dónde está la cicatriz y dónde están los lugares donde uno debe trabajar para aislar eléctricamente a esta cicatriz. Inicialmente lo que se hacían eran lesiones dentro de los puentes sobrevivientes de músculo dentro de la cicatriz. Hoy por hoy lo que se hace es homogeneizar eléctricamente esta zona cicatrizal. ¿Qué significa eso? Es un procedimiento donde punto a punto uno va ampliando la zona de necrosis eléctrica y llevándola, en este caso, la zona muda es esta, pero también aquí aparece una zona muda, uno genera una ampliación de toda esta escara eléctrica, no escara mecánica, porque la lesión endocárdica no genera alteración mecánica, sino alteración eléctrica, aumenta la escara eléctrica y de esa manera inhibe la aparición de fenómenos de reentrada dentro de la aurícula. Este es un proceso largo, tedioso y bastante aburrido, porque es mover el catéter de un lugar al otro buscando potenciales mínimos para quemar. Tiene muy poco de desafío electrofisiológico, porque en realidad es solamente mover el catéter y buscar actividad eléctrica y quemar y quemar y quemar y quemar y quemar, y acá no hay pruebas que uno pueda hacer para saber si la ablación es exitosa o no exitosa hasta que no completó toda la zona, toda la necrosis o toda la lesión eléctrica que uno estaba buscando y tratar de reinducir la arritmia. Pero eso lleva horas de quemar, 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 quemar y quemar. Así que bueno, nada más. Estuvimos bien con el tiempo, ¿no?
Agradecerte la presentación, muy ilustrada. Lógicamente que si yo tengo un paciente con arritmia te llamaría, porque con todo lo que me presentaste ya me olvidé de la mitad por lo menos. Pero a mí me llama la atención la claridad de la reproducción de la imagen con este método, ¿no? La ablación 3D con lo convencional y mucho más con el arco en C que nos mostraste recién. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pasa en el mundo a partir del origen de esta práctica? ¿Qué cambió, digamos? ¿En qué porcentaje se hace en el resto del mundo y se dejó de usar la ablación convencional, y acá en la Argentina? ¿Cómo impactó? La navegación tridimensional nació aproximadamente a fines de los 90, inicio del 2000. A la Argentina llegó aproximadamente en el 2005-2006. Nosotros tuvimos la chance de tener unos de los primeros navegadores. El modelo que teníamos en ese momento, que nos parecía que era la NASA, se llamaba Classic. Después del Classic vino el Velocity, que cuando nosotros vimos el Velocity dijimos, ¿cómo podíamos llegar a hacer ablaciones con el Velocity? Y ahora está el Precision, que ya parece que tirás los catéteres así y el equipo termina haciendo todo solo, ¿no? Pero la verdad es que la tecnología fue progresando mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Cuando apareció el navegador tridimensional, nosotros el primer resultado que tuvimos es que muchas de las ablaciones de las vías paraisianas, que terminaban con un marcapaso en gente joven, nosotros vimos que nuestros resultados cambiaron abruptamente. Entonces, cuando vos presentás esos resultados, acá la limitante siempre es lo económico, ¿no? Cuando vos presentás esos resultados a una auditoría de una obra social y le decís chance de bloqueo AB en un paciente que tiene 25 años, 20% contra chance de bloqueo AB menor al 1% con un navegador tridimensional, nadie niega el método. Lo que pasa es que también en algunos casos se embarró un poquito la cancha. Para que autorizaran la ablación de fibrilación auricular con navegador hubo todo un trecho. Los primeros años se hacían solo con radioscopía, con inyección, con venografías de las venas pulmonares, y así se delimitaban las venas pulmonares y se ablacionaban. Cuando los resultados internacionales mostraron el beneficio de las menores complicaciones y la mayor tasa de éxito, la menor reablación de los pacientes, en la Argentina hoy por hoy nadie duda que una ablación tridimensional tiene que ser con navegador. Y si yo pido hacer una ablación de fibrilación auricular sin navegador, las obras sociales no me lo autorizan. Derivan a lugares que tienen navegador por el beneficio que tiene. La verdad es que el mundo, en el mundo está muchísimo más desarrollado que el nuestro. Vos vas a lugares que no son centros de primera línea y tienen dos navegadores distintos. Este es el que tiene Abbott, pero también está el Carto, que es de Boston, y ellos tienen los dos disponibles y de acuerdo a la patología del paciente y a la facilidad que tiene el médico con uno u otro, deciden cuál de los dos usar. Acá en la Argentina nos sentimos felices con tener uno, ¿no? Con lo cual esto para nosotros sigue pareciendo una utopía. Pero sí se pudo defender mucho más la ablación de distintos sustratos arrítmicos con un navegador que hace 10 años no te los autorizaban, ahora los autorizan con mucha más naturalidad. A nosotros nos cambió la práctica clínica de todos los días. En el hospital, nosotros trabajamos en un hospital público, en el Hospital Rivadavia, que todos sabrán no es un hospital de primera línea, tenemos un navegador tridimensional y lo usamos realmente con mucha más frecuencia de la que en su momento pensábamos que lo íbamos a usar. Nos compran los materiales y todo. Fernando, una pregunta. Dijiste que estos navegadores en pacientes, en mujeres embarazadas, lo hacían sin radioscopía. ¿Por qué lo están haciendo con radioscopía en la otra población? Mirá, vos podés hacer las punciones transeptales, podés hacer con navegador. Podés hacer una ablación de un Wolf izquierdo con punción transeptal sin usar el equipo de rayos. Lo que pasa es que no te lo autorizan, eso sí no te lo autorizan. Necesitas justificar por qué hacerlo, como para no. El cero radioscopía no es una causa de autorización para poder usar el navegador.
Sí, sí es cero radioscopía en una embarazada porque hay una causa clara. Pero, por ejemplo, para nosotros, hacer una ablación de una vía accesoria, si podemos prender el navegador, no usamos cero radioscopía, porque nos acorta mucho el tiempo usar radioscopía en relación a usar solo el navegador. Y acortás por ahí 1 hora de procedimiento con 3 minutos de radioscopía. ¿Sí? Sí te limita el uso del tiempo de rayos, pero no haces radioscopía cero. ¿Qué porcentaje digamos, de arritmias en general vos ablacionás con el navegador? Sí. En los lugares donde tenemos 50 y 50. Ah, importante. Sí, porque empezamos a hacer fibrilación auricular, porque taquicardia ventricular también la hacemos, y cuando tenemos dudas y tenemos la posibilidad, prendemos el navegador. Una reentrada intranodal en una señora de 80 años, que por las modificaciones anatómicas que tiene el nódulo AB, las chances de bloqueo AB son más grandes, prendemos el navegador. No tenemos... ¿Y la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular? La fibrilación auricular, sin duda. Sí. Bárbaro. Hoy por hoy es la fibrilación auricular. Epidemiológicamente la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, ¿no? Solamente hay que decidirse a intervenirla. Gastón. Bueno, muy buena presentación, Doc. Gracias. Una consulta con respecto a esos pacientes que tenemos a veces con infartos grandes, que quedan con miocardiopatías isquémicos necróticas, con grandes escaras. Usted explicó el uso de este método en la arritmia ventricular. Son pacientes de consultorio que tenemos habitualmente con mucha arritmia ventricular, de difícil manejo. ¿Qué tasa de éxito hay con el NAVEX en ablacionar esos focos isquémicos que quedan en la Sí, en la tasa de resultados positivos a largo plazo, es decir, no reinducción a 1 año, está en el 70%. Salen de la sala entre el 80 y el 90% sin taquicardias ventriculares. Pero muchas veces, como pasa en la fibrilación auricular, reconectan y terminan teniendo taquicardia ventricular. Igual, la ablación de la taquicardia ventricular no es reemplazo del desfibrilador, ¿no? Nosotros dejamos el desfibrilador implantado, por ejemplo, es una indicación 1... Claro, sí, pero es indicación 2A si el paciente tuvo un choque con un desfibrilador implantado y es una TV sostenida monomorfa, es indicación 2A, intentar hacer una ablación. Con lo cual para nosotros ya es una decisión hacerlo, porque le bajás la cantidad de descargas, le sacás la molestia y sobre todo le prolongás la vida útil del dispositivo. Muchas gracias. Nosotros tuvimos justamente un caso de paciente con arritmia ventricular en contexto de un infarto evolucionado, en realidad una tormenta eléctrica, un paciente en shock con tormenta eléctrica, y habíamos, a partir de leer reportes de caso, habíamos tenido en cuenta la posibilidad de la ablación con NAVEX. Finalmente después el paciente evolucionó mal, pero la arritmia ventricular cesó con antiarrítmicos endovenosos 48 horas después. Pero la pregunta es, en un paciente así, dinámicamente inestable, digamos, ¿hay alguna dificultad o se sabe? No, se puede hacer. Lo que pasa es que la mortalidad de ese paciente no está vinculada a la ablación en sí misma, sino a la patología de base. Bien, pero bueno. Pero sí, se puede hacer. Hay un sistema que se llama Impela, que seguramente ustedes lo conocen. Y los reportes de caso eran con eso. Con Impela se hacen las ablaciones de las taquicardias ventriculares. Es toda una logística porque se los entra ventilado. Y por lo que usted decía, son muchas horas de... Y son procedimientos largos. El anestesiólogo te odia. Bueno, pero se puede hacer, sí, obviamente, porque aparte ya no te quedan muchas chances como para poder... No, se pensó, era obviamente una catástrofe, pero se pensó y quería consultar su opinión. Con respecto a la ablación de la fibrilación auricular, y digo, pensándolo desde el punto de vista clínico, cuando uno medica a un paciente con cardiopatía estructural y muchas veces por la dilatación de la aurícula y la mala fracción de eyección y todo, ya sabe que muchas veces va a ser un fracaso y habitualmente muchos de esos pacientes terminan por hacer control de frecuencia, sobre todo si la FA no es sintomática. En ese tipo de población, ¿cuál es el...? Mirá, la ablación de fibrilación auricular en la insuficiencia cardíaca creció mucho
y los resultados son todavía más halagüeños que en la FA paroxística. No en resultados, no en resultados en tasa de éxito, sino en resultados a largo plazo. Hay algunos metaanálisis presentados que muestran que en pacientes con fibrilaciones auriculares con alta respuesta ventricular, que no lograron un adecuado control de la frecuencia ventricular y deterioro de la función ventricular con un tratamiento adecuado, les mejora la sobrevida a largo plazo. No solamente que mejora la calidad de vida, sino que mejora la sobrevida. Es uno de los poquitos grupos que se ven beneficiados a largo plazo en sobrevida, en ablación de fibrilación auricular. Bien. Y otra cosa que quería preguntarle, bueno, el tema de anticoagulación, los pacientes que tienen indicación de anticoagulación, tengo entendido la ablación no modifica esa indicación, son pacientes que tienen que continuar con... Depende de la patología. Nosotros lo que hacemos habitualmente es ver al paciente en lo que es la indicación de anticoagulación, no por la fibrilación auricular, sino por el CHA2-VASc que tenga. Si tiene un CHA2-VASc alto antes de empezar, es difícil que uno le pueda sacar la anticoagulación pese a ser exitosa la ablación. Sobre todo porque tenemos cada vez más conocimiento de lo que es la FA silente y el emparentamiento que tiene eso con los eventos embólicos. Si tiene un CHA2-VASc bajo, la ablación de la fibrilación auricular es exitosa, después de los 6 meses normalmente le sacamos la anticoagulación. Gracias. Bueno, agradecerle nuevamente al doctor Fernando Di Tomaso por su presentación y a la gente de Abbott que nos ayudó con este Ateneo, a la presentación, y muchísimas gracias nuevamente. Para el año próximo te convocamos nuevamente. Gracias por la invitación. Y hasta el próximo mes. Gracias, Víctor. Aplausos.